Aleluya. ¿Sabe? Yo estoy en este día de regreso con ustedes, hablando de un solo Dios verdadero. Porque este es un estudio que es tan profundo que lo tenemos que hablar, porque es necesario hablarlo, hermano. Es necesario llevar a fondo lo que la palabra del Señor nos dice cuando nosotros sabemos que Él es un solo Dios verdadero. Esta ya es la segunda parte. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y no será después de mí. No lo será después de nuestro Dios. No existe ningún otro Dios después de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es todo en todo. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor, cuando nosotros sabemos y entendemos su palabra y reconocemos que Él es Dios, tenemos que saber que Él es un solo Dios. Dice la palabra en San Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Dios es espíritu, hermano. Amén. ¿Entiende eso? Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Amén, aleluya. Nosotros no podemos negar las cosas y lo que Dios está hablando cuando los habla. Dios es espíritu. Aleluya. Dios es espíritu, hermano. ¿Por qué tenemos que hacer los bolas nosotros? ¿Por qué tenemos nosotros que creer en preceptos de hombre? ¿Por qué? ¿Será que a Dios le agrada eso? No, hermano. Dios quiere que nosotros entendamos que Él es el único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. Que no hay dioses con Él, dice la palabra. No hay dioses conmigo. No hay, yo no conozco a nadie. Él es el único Dios, el único que se manifestó, el único que va a venir, el único que cambia vidas, limpia vidas. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor, pelea la buena batalla de la fe. Dice la palabra en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla, hermano. Peléala. Pero ¿cómo tú la vas a pelear? Amén. Creyéndole a Dios, haciendo la buena voluntad de nuestro Dios, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, haciendo la buena voluntad de nuestro Dios. Aleluya. No apartándonos del verdadero evangelio de Jesucristo. No. Hermano querido, tú que me escuchas y me ves por el internet, en este video, que este video sea de una experiencia para ti, hermano. Amén. No profanemos la ley de Dios. No violemos la ley de Dios. Dice la palabra en 2 de Timoteo. Aleluya. Yo quiero que vayas conmigo leyendo. Aleluya. 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. 17. Ella es la que te va a instruir, hermano. Mira, hermano, hay gente que va a las universidades a pagar grandes dinerales y salen más burros de allí, hermano.
Y salen enfermos, dividistas. Salen con doctrina de hombre, hermano. No, que así me enseñaron. Y como Dios dice que son tercos y burros, ahí los deja, hermano. No les da sabiduría. Les piden que vayan a orar por un endemoniado, no van, porque son cobardes, hermano. No van porque no han sido enseñados por Dios, sino por el hombre. Y dice la palabra que el hombre que enseña al hombre, al mismo hombre le sirve. Si tú quieres servirle a Dios, deja que el Señor te enseñe. Dice aquí la misma palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esa es la que te va a enseñar a ti. Esa es la que te va a redarguir. Es la que te va a corregir, hermano. Amén, aleluya. Es la que te va a instruir en justicia. No es el hombre, hermano. No es el hombre, es Dios el que te va a enseñar. Él es la que da la sabiduría, Él es el que da el entendimiento. Para que nosotros entendamos de verdad lo que nosotros necesitamos. Pero si nosotros no nos dejamos guiar por Dios y no guardamos su palabra, como dice la Escritura, entonces nosotros no estamos siendo correctos con Dios. Estamos siendo mentirosos. Estamos siendo mentirosos, hermano. No estamos siendo correctos. No. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 1:2, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Hablamos, no para agradar a los hombres. Yo no estoy agradando a ningún hombre, hermano. No, a mí no me interesa agradar a ningún hombre. No, hermano, no me interesa agradar a ningún hombre. No, porque mi exhortación no viene de ningún hombre, viene de parte de Dios. Y eso es lo que tú tienes que tener, la exhortación de parte de Dios. Amén. Creerle a Dios, hacer la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios, entender a Dios. Amén, aleluya. Esperar que sea el Dios invisible el que tome control de tu vida y te enseñe a caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque venimos creyéndole a nuestro Dios. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque si confiásemos en el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. A Dios, porque Él es el que va a probar nuestros corazones, hermano. Él es el que va a probar nuestros corazones. Él es el que nos va a dar la vida que necesitamos. Él es el que sabe cómo estamos. Aleluya, aleluya. Dice la palabra, mirad que nadie los engañe. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2:8. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, hermano. Sí, que nadie te engañe, que nadie te diga, mira, tú estás haciendo las cosas a tu voluntad. No, que nadie te engañe, hermano. Por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de hombres, rudimentos del mundo. Sí, rudimentos del mundo, porque dice la palabra del Señor, que nadie te engañe. No, que nadie. Rudimentos del mundo y no según Cristo. Estamos hablando de que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya, aleluya. Siéntete contento, hermano, porque de verdad, la verdad de nuestro Señor Jesucristo es verdadera. Aleluya, es verdadera. No podemos nosotros ignorar la grandeza de nuestro Dios. Aleluya, tenemos nosotros algo que hablar, mirar, que nadie te engañe, hermano, que nadie te engañe con doctrinas huecas,
con doctrinas secas, hermano, venida de mandamientos de hombre, que nadie te engañe, hermano. Abre el entendimiento, abre el corazón, ábrelo para el Señor y Salvador Jesucristo. El Señor está a las puertas. El Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, una iglesia que le ha creído el Evangelio del Señor. Amén, aleluya. Hay otra cosa, hermano, que la gente, que los religiosos ahora en día están haciendo, hermano, y que lo vienen hablando hace mucho tiempo los pentecostales también, hermano. Están enseñando que hay que hablar en lenguas, hermano. Ten cuidado con eso. Porque cada vez que a la gente hablan en lengua, no están llamando al Dios invisible, ni al Espíritu del Dios invisible, no, están llamando a legiones de demonios. Cada vez que ellos abren la boca y mencionan palabras, ¿a dónde están esas palabras que mencionan ellos? Hermano, tenemos que abrir el entendimiento. Yo no creo en eso, ¿sabes por qué? Porque yo he creído en mi Dios y yo he visto el poder de Dios, he visto la gracia de Dios, he visto sus sanidades, he visto sus cosas, hermano. Y yo no hablo en lenguas, hermano, ni quiero hablar esa porquería. ¿Sabes por qué? Porque eso no viene de parte de Dios. Dice la palabra de Dios habla aquí en lengua, pero lenguas son idiomas, hermano. No los hagamos bobos, son idiomas. ¿Sabes qué? Es una estrategia que el enemigo ha usado para engañar a todo el mundo y hacerle creer a todo el mundo que están llenos del Espíritu Santo, que si no están hablando en lengua no tienen el Espíritu de Dios. Esa es mentira del diablo, esa es una estrategia del enemigo, hermano. La palabra habla de lengua. Dice la palabra del Señor que en aquellos tiempos, también cuando la torre de Babel fue construida, dice la palabra de ahí que Dios confundió la lengua de todos y le dio a cada uno según su idioma y su nacionalidad. Les dio lenguas y hablaban en diferentes lenguas. No se entendían unos con otros. Lo hizo el Señor para que nadie edificara lo que estaban edificando. Hermano, abramos el entendimiento. Dice la palabra del Señor, como lo decía Pablo, es mejor que yo hable 1, 2, 3 palabras, pero que me entiendan, palabras de edificación, que el pueblo se edifique. ¿De qué me sirve a mí hablar en esas lenguas, como dicen ellos, barres y bababa? ¿Qué es eso, hermano? Pero ni ellos mismos entienden lo que están hablando. No, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de verdad, hermano. Es de verdad. Ahora se están enseñando muchas cosas, hermano. ¿Sabes qué? Cuando hablan en esas lenguas, hermano, hay unas palabras que son de dioses paganos, nombres de dioses paganos. Hay una palabra que menciona Rama, Simi, Sama. Ese es un nombre de Dios pagano, hermano. Están llamando a viva voz nombres de demonios, nombres de dioses paganos, y la gente no se da cuenta, hermano. Hay que abrir el entendimiento. Dice la palabra del Señor que en Hechos 2 dice que aquellos 120 hombres que les fue derramado el Espíritu Santo a ellos, hermano. Dice la palabra que en ese momento fue derramado el Espíritu de Dios, pero no dice la palabra del Señor que en ese entonces no, vino el Espíritu de Dios, dice que cayó sobre de ellos y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice la palabra, repartidas, lenguas, miren, lenguas repartidas como de fuego, eran lenguas de fuego, hermano, no eran lenguas que ellos hablan, que se llaman, ¿qué es eso, hermano? Esas no son lenguas, hermano. Esas son lenguas diabólicas, hermano. Es una estrategia del enemigo. El enemigo está usando eso para que todo el mundo se sienta bien y crea de que están haciéndolo bien. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios que Dios no comparte su reino con nadie, ni tampoco lo va a compartir con Satanás. En muchos lugares se ha visto eso, hermano. ¿Sabe qué? Abra el entendimiento. Dice la palabra que en aquel entonces, en ese lugar, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando vieron esas lenguas repartidas como de fuego sobre de ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué dice? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo, de todas las naciones. Y dice allá, mire, hermano, en el 6, y hecho este estruendo, se juntaron multitud y estaban confusos porque cada uno se les oía hablar en sus propias lenguas. Era lengua barris, no, hermano, no era eso. No era eso. Hablaban sus idiomas como que yo hable en hebreo, como que yo hable en inglés, como que yo hable en dialectos, esos dialectos que tienen esos otros países, esos países que son indígenas, que tienen sus dialectos. Yo no lo voy a entender, pero ellos saben lo que están hablando.
porque es Dios el que da ese don, el don de que otros hablen hasta otros idiomas, y tal vez pueden ser hispanos, pero hablan otras lenguas, hermano. Dios les da ese don de hablar en otra lengua para que su palabra sea glorificada. Dios le da ese don para que su palabra se hable, para que se hable y se predique su palabra en otras naciones, hermano, para que ellos hablen. Por eso le da esa lengua, le da ese don espiritual de hablar en otros idiomas. No es que van a estar hablando en lengua, hermano. Dios es un Dios real y verdadero, hermano. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor en el 8. Como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en los que hemos nacido. ¿Qué está hablando? Son idiomas, hermano. En Hechos capítulo 2 y versículo 8. Léalo, hermano. Léalo. Dese cuenta de que no es esa lengua. Mire, esos sonidos que ellos hacen no están en la Biblia. Y le hacen creer a la gente. El Señor habló en lengua, sí. Él habló en su lengua hebrea. Él habló en su lengua hebrea. Le hacen creer. El Señor también habló en lengua, sí, claro, habló en una lengua hebrea, pero no en esa lengua que ellos mencionan. Eso son lenguas aprendidas satánicas, hermano. Los satanistas lo hablan, los satanistas lo dicen, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Nosotros tenemos que ser transparentes para la palabra del Señor, aleluya, entender lo que Dios nos está hablando. Dios es un solo Dios verdadero, Dios es un solo Dios, dice la palabra, no lo digo yo, la palabra lo habla y lo registra, aleluya, y lo registra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creerle a nuestro Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, si lo amamos a Él, tenemos que guardar sus mandamientos. Guardemos sus mandamientos, no seamos mentirosos, no seamos profanadores, no seamos violadores de la ley de Dios. Amemos a Dios. Si de verdad amamos a Dios, vamos a guardar la ley de Dios. Y si amamos a Dios, entonces de verdad estamos bajo la gracia de Dios. Pero si estamos bajo la gracia de Dios, guardamos sus mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, no respetas su palabra, si tú no haces la voluntad de Dios, en verdad, como dice la palabra, entonces tú no amas a Dios. Tampoco vas a guardar los mandamientos de Dios. Dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 22. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, mire, usted no me venga diciendo a mí de que usted lee la palabra y que usted está aquí, que usted está allá, y usted no guarda los mandamientos de Dios. Usted es un mentiroso, es un falso. Usted no guarda los mandamientos de Dios, entonces Dios no está con usted si usted no guarda los mandamientos. Tampoco Dios no puede permanecer en usted. Si usted no guarda los mandamientos, Dios no puede permanecer en usted. Aleluya. Ni tampoco usted no guarda los mandamientos de Dios. Entonces no estamos agradando a nuestro Dios en nada. ¿Por qué? Porque somos violadores de la ley de Dios. Y todo lo que pidiéramos creyendo lo vamos a recibir. Ahora, sabemos muy bien que el diablo se viste de ángel de luz. El diablo ahora, en estos últimos tiempos, hasta está haciendo que las imágenes lloren y que hablen, que se presenten en cualquier parte, que sanen a las personas, que les levanten enfermedades y todo. ¿Sabe por qué? Porque él está ganando terreno. Él está ganando terreno en las gentes ingenuas, en la gente que no se dan cuenta que el diablo está vestido de ángel de luz para engañar a todo el mundo, para hacerles creer que también ellos sanan, que también ahí está la sanidad, que también ahí está la prosperidad, que también ahí está todo. No, hermano, sepamos que Dios es
Dios, y Él no comparte su reino con nadie. Él no comparte ni lo compartirá con nadie. Tenemos que saber eso, hermano, porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, como dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Dice la palabra en 2 de Juan capítulo 1 y versículo 6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Mire, desde el principio, dice la palabra, dice la palabra, cuando dio los mandamientos a Moisés, porque a Moisés le fueron dados los mandamientos, a él se le fue dado los mandamientos. Y dice la palabra desde el tiempo de Moisés. No lo dice. ¿Qué dice? Desde el principio. Desde el principio de la creación del mundo fue dado mandamiento, estatutos, ordenanzas. ¿Para quién? ¿Para quién fue dado los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas? Para el hombre de hoy en día, hermano. Para el pecador. Para el que peca deliberadamente y no conoce que ese pecado viene, y reconocemos que es pecado porque viene de los mandamientos, porque sabemos que si no hubiera habido mandamientos no supiéramos que hay pecado, pero como hay un mandamiento sabemos que el mandamiento dice: no matarás, no hurtarás, no violarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás el marido de tu prójima. Ahí lo dice la palabra, eso dice la palabra, para que entendamos que ahí está. Eso lo refleja cómo tú estás espiritualmente, hermano. El mandamiento te refleja y te dice a ti cómo estás espiritualmente ante la presencia de Dios. Los mandamientos no es que cualquier religioso te dice a ti, los mandamientos no te van a salvar. No te van a salvar, pero te enseñan cuál es el camino de la perfección. Te enseñan cuál es el camino hacia la libertad. ¿Por qué? Porque los mandamientos es libertad. Te enseñan a que no peques. Te enseñan cuál es el pecado. Y si el mandamiento te enseña cuál es el pecado, eso significa que tú estás buscando el camino de la vida eterna. Estás buscando el camino de la santidad. Estás bien ante Dios, porque te estás apartando del pecado, de lo que te está mostrando los mandamientos de Dios. Esto es para todos, hermano. Esto no es solo para los judíos. Hay mucha gente que dice que esto es para los judíos, no para nosotros. Hermano, no los hagamos tontos nosotros, hermano. Bobos. No. Escudriñemos la Escritura. Mire lo que está hablando aquí. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Usted cree que Dios no hizo todas las cosas con amor? Mire, con amor hizo todo. Con amor lo hizo usted. Con su amor, mire, formó nuestros manos en el vientre de nuestra madre. Con amor hace salir el sol sobre malos y buenos. Con amor hace que la tierra dé su fruto, para que todos comamos, malos y buenos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar la voz de Dios. Amén, aleluya. Y no dejarlo mover de la grandeza de nuestro Dios, porque ya sabemos que si guardamos sus mandamientos, entonces tenemos el amor de Dios. Si guardamos sus mandamientos, entonces sí amamos a Dios. Pero si los guardamos, si no los guardamos, estamos mal. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, yo quiero que lo lea conmigo, en Primera de Juan 5, aleluya, 5, 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se da cuenta?
Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hermano. Entonces, dice la palabra del Señor, como lo estábamos leyendo desde hoy, dice la palabra del Señor, lo estábamos leyendo, aleluya, en Isaías, que Él es el único Dios verdadero. Él es el único. En Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice en primera de Juan 5:20? Que Él es el Dios verdadero y Él es la vida eterna, Jesucristo. Y entonces, Él es el que perdona pecados, Jesucristo. Por su sangre somos perdonados los pecados. Y aquí dice en Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es el que borra nuestras rebeliones? ¿Quién es el que borra nuestros pecados? Jesucristo. Y aquí dice que los borra Jehová de los ejércitos, el gran yo soy el que soy. Porque el yo soy, el que soy, el verbo de Dios, Jesucristo, Yahvé, Yahweh, Yeshua HaMashiach, todos esos nombres son de un solo Dios verdadero. Él es el único Dios y no hay más. Él es el único que perdona pecados, Él es el único que va a salvar, Él es el único que va a venir, Él es el único que está al frente de nosotros y nadie más, solamente Él. Solamente Él. Entonces, ¿qué significa eso? De que nosotros lo único que tenemos que hacer es buscar a nuestro Dios y creerle. Aleluya. ¿Por qué? Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Por eso dice el Señor en primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero ¿por dónde vamos a conocer amando a Dios? Guardando sus mandamientos. Ah, sí, pero yo los guardo. Sí los guardas. ¿Profanando el día de reposo? ¿Lo guardas? Sí, yo guardo los mandamientos y amo a Dios. Mentiras, mentiroso. No lo amas. Porque la misma palabra de Dios me dice que si yo amo a Dios, guardo sus mandamientos. Guardo sus mandamientos si yo lo amo. Sí, pero yo lo amo porque yo estoy en la iglesia todos los días cantando y alabando a Dios. Eso que llegas a tu casa de oración, a la casa de oración, a alabar y a adorar a Dios, eso no te hace hijo de Dios. Eso no te hace hijo de Dios. Eso te hace un oyente, un necesitado de Dios, porque todos somos necesitados. Pero en una casa de oración hay muchos sentados ahí, que solo son el saco de carne nada más, sentados, porque tienen una necesidad, porque llegan por una necesidad. Cuando Dios les contesta la necesidad, se van y se olvidan de Dios. Hay muchos que llegan solo por oír, hay muchos que llegan solo por pasar el tiempo, pero no aman a Dios, son violadores de la ley. Porque el amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ese es el primer mandamiento de todos. ¿Y qué hace ahora el hombre en día? Dividir a Dios. Dicen que son Dios. Que Dios son tres y que Dios necesita de tres personas ahí a la par de Él. Y la Trinidad. Y que Dios es un trino. Vulgares. ¿Sabe qué? Esa palabra no está en la Biblia. Esa palabra fue canonizada por un hombre. La adoptaron como doctrina. Porque ya venía del pasado. Ya venía puesta en dioses ajenos, paganos, hijos del diablo. Y entonces la pusieron y se la pusieron al Dios viviente,
Falta de respeto eso. Falta de respeto. Y ya luego después, ¿qué pasó? Después de todo esto, dicen que aman a Dios. ¿Cómo lo van a amar? ¿De qué manera lo van a amar? Profanando el día de reposo, diciendo que Dios son tres, diciendo que hay tres dioses en los cielos. ¿A dónde está eso? En la Biblia no lo dice. Eso no es aprobado por la Biblia. Mire, con el primer mandamiento profanaron la ley de Dios. Con el primer mandamiento le están diciendo al Señor que no lo aman, que Él no es Dios para ellos. Entonces, ¿cómo me van a venir a decir a mí que sí lo aman? ¿De qué manera? No hay justa razón, ni justifico eso yo, ni tampoco Dios lo va a justificar, porque para eso Dios ya dejó su palabra. Su palabra es fiel y verdadera. Como dice, sécase la hierba y marchítase la flor. Pero lo que ha salido de su boca no se va a abrogar ni se va a violar. Él es juez y lo que Él dictó de sus labios, así será. Todo pasará menos su palabra. Eso tenemos que llevarlo en mente a nosotros, hermano. Todo va a pasar, pero menos su palabra. Su palabra es fiel y verdadera. Amén, aleluya. Fiel y verdadera. En primera de Juan 2:3, quiero que lo lea usted ahí conmigo. En primera de Juan 2:3, 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Así que examine su corazón ahora, hermano, querido amigo, querido hermano, que está viendo este video, examine su corazón. Si en verdad usted ama a Dios, si en verdad usted lo ama, examine su corazón. ¿Está siguiendo las reglas de Dios? ¿Está siguiendo conceptos de hombre o los de Dios? Dice en el 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Vaya. No está en él. No está en él. Primeramente son mentirosos. Primeramente dividen a Dios en tres personas. Creen en esa Trinidad, que eso no es bíblico. Segundo, profanan el día de reposo. Lo pasan para otro día, para otro día. ¿Quién les dijo a ustedes que podían cambiar el día de reposo? ¿A dónde está eso? ¿Dónde está la palabra del Señor que diga que el día de reposo tiene que ponerlo en otro día? Yo no lo veo. Dice la palabra el día de reposo, el día sábado. Para los judíos, reposo. Ahora nosotros sabemos que el día es sábado. ¿Ah? ¿A dónde está eso? Dice la misma palabra que ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que, hermano, abre tus ojos. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, salid pueblo mío de ellos y no seáis partícipes de sus malas obras infructuosas. Salid, pueblo mío, salid. ¿Qué dice el Señor? Que hay que salir de ellos. Hay que salir de ellos y no ser partícipe de las malas obras infructuosas que ellos practican todos los días. ¿Ah? Hay que salir de la vida de ellos, porque la palabra de Dios lo dice, hermano. Amén, aleluya. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que Él los está ordenando que salgamos de ellos y que no seamos partícipes de las malas obras infructuosas que ellos practican todos los días. ¿Por qué? Porque practican la mentira. Le dicen la mentira al ser humano y el ser humano se la cree. El ser humano le cree la mentira al hombre. Por eso el Señor ordena y dice salir, aleluya,
pueblo mío, de ellos, de en medio de ellos, y no seáis partícipes de sus malas obras infructuosas. No reciba los pecados de ellos, hermano. Amén, aleluya. No lo reciba, sino apártate de todo aquello que no es el evangelio de Jesucristo. Apártate de ellos, amén, aleluya. No seas partícipe de lo que ellos practican todos los días, de la mentira que ellos le hablan a las personas y le hacen creer que eso es así, aleluya. Salid, pueblo, de allí, dice el Señor, y no seáis partícipes de sus malas obras. Aleluya. Hay que creerle a Dios, aleluya. Hay que saber que Dios nos está hablando todos los días. Hay que saber que Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Hay que saber que Dios está a la expectativa de todo lo que andamos haciendo, de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos, de todo lo que mentimos. Dios está presente, Dios lo está hablando. Dios no es un Dios muerto, Él es un Dios vivo, hermano. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si tú quieres ser un vencedor, sé un vencedor, pero salte de la doctrina de los nicolaitas. Salte de esas doctrinas, de doctrinas diversas. Salte de esas doctrinas de Balaam. Salte de allí, hermanos. Aleluya. No sigas participando de esas obras infructuosas, de esas obras malas, de esas obras mentirosas. Salte de una doctrina que es doctrina y sigue el evangelio de Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe una cosa, hermano? A mí no me gusta. Lo que nosotros tenemos es el evangelio de Jesucristo, hermano. Amén, aleluya. Eso es lo que tenemos nosotros, el evangelio de Jesucristo. No tenemos otra cosa, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor en Apocalipsis 14:12. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. He aquí la paciencia de los santos. Hermano, tú tienes paciencia. Habla a Dios, aleluya. Tú tienes paciencia. Habla al Señor y dile que te dé más sabiduría, que te enseñe cada día más, aleluya. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 17, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién viene a hacer guerra el Satanás? Con los que guardan los mandamientos. Por eso, miren, la doctrina tradicional se levanta en contra de los mandamientos de Dios. La doctrina tradicional lo que dice, tú no puedes guardar, eso no es para ti. Eso tú no lo puedes guardar. Deja eso porque eso no te pertenece a ti. Eso es lo que hace la doctrina tradicional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Aleluya. Creerle a mi Dios. Él es Dios y Él lo seguirá siendo siempre, hermano. Y no hay nadie como Él, yo no conozco ninguno, hermano. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor que el dragón simbólicamente representa a Satanás. Vino a hacer guerra contra la descendencia de quién. La descendencia de quién. Nosotros somos la descendencia de nuestro Dios, hermano. Nosotros somos la descendencia que Dios ha escogido para servirle a Él. Y nosotros somos los que guardamos los mandamientos. ¿Y contra quién ha venido el dragón a hacer guerra? El diablo, Satanás, contra los que guardamos los mandamientos. Y el testimonio de Jesucristo está en nosotros, hermano. Por eso el diablo no los puede ver. Por eso todo el mundo religioso se levanta. Y lo primero que empiezan a hablar es, ¿para qué guardan los mandamientos? Usted no tiene que guardar. El diablo hablando en persona. Hablando en persona el diablo, hermano. ¿Para qué guardan los mandamientos? Ustedes eso fue para el pasado, fue para el pueblo de Israel que guardaban sus mandamientos. Se lo dieron en el monte Sinaí, el pueblo de Israel. Diablo mentiroso. Los mandamientos, dice la palabra, que son desde el principio de la creación del mundo. Los mandamientos son para todos, hermano.
Todo aquel que no guarda los mandamientos está en pecado. Está en pecado, hermano. Si Dios dio los mandamientos y los dio con un propósito, para que tú y yo los enderecemos en el camino del Señor. Aleluya. Para que tú y yo caminemos conforme la palabra del Señor. Y que ya dejemos de ser bestias, animales irracionales, sin conocimiento, hermano. Dice la palabra que son como bestias. No entienden el poder de Dios, no entienden la gracia de Dios, no entienden que Dios les está diciendo que salgan de esa ignorancia. Dice la palabra del Señor en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado estos tiempos de ignorancia, ahora llama a los hombres que se arrepientan en todo lugar. Dios quiere que todo hombre se arrepienta, que busque de la presencia de Dios, que busque de la gracia de Dios, que anhele su presencia. Dios quiere que todos busquemos de su gracia, que dejemos de estar siendo ciegos, que ya no participemos de esas malas obras infructuosas. Dice la palabra que el Señor escudriña la mente del hombre, escudriña el corazón del hombre. Este es el corazón, miren, acá, porque usted aquí almacena todo. Amén, aleluya. Usted almacena aquí todo lo que Dios le está diciendo. Todo lo almacena aquí, hermano. ¿Ah? Por eso dice la palabra del Señor que todo aquel que venciere le dará la corona de vida que tiene para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos, los que conocen que Dios es único Dios verdadero y que en Él no hay divisiones, que Él no es un Dios dividista. Mire, por eso toda esa gente que divide a Dios en tres personas, mire, ellos viven en pleito con su casa, no tienen paz en sus hogares, hermano. Siempre están en pleito, siempre están discutiendo. Hay pleito hasta dentro de las casas de oración. Dentro de las casas de oración, el que está en el altar, a veces hasta puede ser un fornicario, un hechicero, un idólatra, hermano. Hay división, hermano. Y eso le están dando a la gente a comer, a que coma. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. No aman a Dios. El amor de Dios es guardar sus mandamientos. Si yo amo a Dios, guardo sus mandamientos. Si yo sé que mi Dios vino aquí a la tierra, se reencarnó y que Él es un solo Dios y que Él va a venir de vuelta. Yo sé que Él es Dios, yo amo a Dios. Lo primero que voy a empezar a hacer es a respetar sus mandamientos, su palabra. A respetar su palabra. Aleluya. No perdamos esa unción, hermano. Amén, aleluya. No perdamos esa unción que ha sido puesta en nosotros. No perdamos esa unción. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que todo aquel que practique el pecado no es de Dios. Y no guardar los mandamientos de Dios, ese es un pecado, hermano. Porque si yo no guardo los mandamientos de Dios, estoy en pecado. Si yo no guardo los mandamientos de Dios, puede ser que yo esté mintiendo, puede ser que yo esté robando, deseando lo que no tengo que desear, puede ser que yo esté siendo una falsa, muchas cosas, mucho pecado. ¿Por qué? Porque como no guardo los mandamientos, pero sí guardo los preceptos del diablo, pero sí voy a guardar lo que el diablo me dice. Así está la gente ahora, la gente guarda lo que el diablo le dice, pero los mandamientos de Dios no los quieren guardar. Son cargas, son pesados para ellos. Sí, pesados, porque no quieren dejar el mal camino, no quieren dejar la carne. Siempre están viviendo en la carne. Por eso es que siempre están mal. Por eso dice la palabra en 1 de Juan 2:4. El que dice yo le conozco
y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y su verdad no está en su boca. No hay verdad en la boca de él. Es un mentiroso. Es un falso. Es un falso. Aleluya. Es un falso. Aleluya. Por eso, mire, en el Nuevo Testamento Dios nos habla tanto de sus mandamientos. Nos habla mucho de sus mandamientos. Dice la palabra allí, yo quiero que busque conmigo. En segunda de Pedro 2, capítulo 20 y 22. Dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Los mandamientos son santos, ¿sabes? Mucha gente conoce la verdad de Dios. ¿Y sabe lo que hacen? Se vuelven para atrás. Dejan la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y se van para atrás, hermano. Ya no quieren servirle a Dios. Ya no quieren. Están ellos haciendo lo que ellos quieren hacer. Lo que la carne les dicta, eso quieren hacer. Y por eso dejan el santo mandamiento del Señor y se van atrás. Por eso dice la palabra del Señor, pero les ha sido acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y se lo come. Y la puerca lavada vuelve al charco, al lodo, y se vuelve a revolcar de regreso. Eso le toca a todos aquellos que conociendo el santo mandamiento de Dios y se fueron para atrás. Conociendo el santo mandamiento de Dios y no les importó. Se fueron para atrás. No les interesó. No les interesó porque es más importante escuchar las voces negativas que vienen cada vez en nuestra vida para nosotros conducirlos al camino del error. Tú y yo, mi hermano, tenemos que saber que Dios está a las puertas. Dios está a las puertas. Porque es necesario, dice la palabra del Señor, que el juicio comience por casa. Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? No obedecen el Evangelio de Dios. No lo obedecen, no les interesa. El juicio va a comenzar por la casa de Dios. Ahí va a comenzar el juicio. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde el Señor los va a avergonzar. Aquí es donde el Señor los va a exhortar. Aquí es donde el Señor los va a disciplinar. Aquí es donde el Señor va a poner juicio con su propia palabra y los va a hacer entender. Aquí es donde el Señor va a venir a hablar con juicio sobre cada uno de nosotros. Así como cuando estamos enfrente de un juez terrenal y los levanta juicio, les dice, mire, usted hizo esto y esto y esto y por eso le toca juicio. Así va a ser el Señor en esta casa. Aquí el Señor los habla por medio de su palabra y los dice, mira, tú hiciste esto y esto y esto y esto. Y si no te retractas, hay juicio contra ti. Hay castigo, quebrántate, arrepiéntete. Para que así seas perdonado. Amén, aleluya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, querido hermano,
que me escucha. ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora, en estos últimos tiempos? ¿Ah? ¿De dónde comienza el juicio? Por casa, por la casa de Dios. ¿Usted se consiente el linaje escogido de parte de Dios? ¿Se consiente nación santa escogida de parte de Dios? Adquirida, nación adquirida por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Se consiente? ¿Se consiente eso? Pues si usted se consiente linaje escogido de Dios, guarde los mandamientos de Dios. Guarde los mandamientos de Dios. Si usted me dice a mí que usted es linaje escogido de Dios y es un profanador de la ley de Dios, entonces yo no le voy a creer. Y tampoco le va a creer nadie, porque las cosas de Dios no son juego. Las cosas de Dios son verdad. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, hay que someterlos a Dios y resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero hay que someterlos a Dios. ¿Cómo los vamos a someter si no guardamos sus mandamientos? ¿Cómo los vamos a someter a Él si no guardamos sus mandamientos? Hay un principio y un requisito para someterlos a Dios y para entrar a la vida eterna. Hay un requisito. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Guardar sus mandamientos. Si usted guarda los mandamientos, usted ama a Dios y ama a su prójimo. Entonces usted tiene ganada la vida eterna. Pero si usted no guarda los mandamientos, es un profanador de Dios, no me venga diciendo a mí que usted es hijo de Dios y que usted va a entrar al reino de Dios, porque usted no va a entrar. Usted va a ser uno más de los de Coré, que decían que amaban a Dios y se fueron para abajo. Usted va a ser uno más de aquellos que se golpeaban el pecho a cada momento y decían que amaban a Dios y no lo amaban. Usted va a ser uno más de los fariseos. Fariseos mentirosos. Usted, si usted no se somete a Dios, usted me dice a mí que se somete a Dios si no guarda los mandamientos, es mentiroso. Así merito. Es mentiroso porque la verdad de Dios es algo real, hermano. Es algo real, es algo que yo lo llevo dentro de mí. Es algo que yo necesito. Amén. Y si yo no lo llevo, entonces yo soy una mentirosa. Soy una mentirosa. No, pero yo creo en Dios. Yo amo a Dios. Si también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Dice la palabra, no lo digo yo. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en Cristo, aleluya. Hermano, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si haces excepción de personas, eres un convicto de la ley.
¿Por qué? Porque al hacer excepción de personas también es pecado. Nosotros tenemos que saber a dónde es que estamos parados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que necesitamos cada día? No podemos pecar voluntariamente ya. Ya no. Ya no, porque dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:28. Quiero que lo lea allí usted. En Hebreos capítulo 10 y versículo 28 dice: pero el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muera irrevisiblemente. O sea que la ley de Dios es eterna. Nadie puede cambiar la ley de Dios. Nadie. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y su palabra no está en él. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Cuando nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, amamos a Dios, tenemos muchos padecimientos, muchos combates. Porque después de haber sido iluminados, vamos a tener muchos padecimientos, muchos combates con el enemigo. Vamos a tener muchas tribulaciones. Vamos a hacer espectáculo de la gente. Vamos a tener mucho vituperio. Vamos a tener despojo de nuestras cosas. Pero esperemos. No perdamos pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos un Dios de promesa, hermano. Usted va a padecer, usted va a sufrir. Dice el Señor: mía es la venganza, déjala a mí, mía es la venganza. Por un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por fe vivirá. Y si se retrocediere para atrás, no va a agradar mi alma, dice el Señor. No la va a agradar. No va a agradar a mi espíritu. No. Si retrocediere para atrás, por un poquito, espera por un poquito, y el que ha de venir vendrá. Tendremos padecimientos. Padecimientos muchos. Otra vez el Señor buscará a su pueblo. Amén. Esto ha sido todo por hoy, hermano. Quiero decirles que sigamos adelante, escuchando la palabra. Este es un estudio que se les ha dado ahorita, pero vamos a seguir dando más estudios. Necesito traer más estudios más a fondo de este estudio. Esto es intensamente grande. Le he hablado del Nuevo y del Viejo Testamento. Y hemos hablado de los dos grandes y misteriosos libros de la palabra del Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que sepa usted que estamos para servirle a usted. Primeramente a nuestro Dios y después a todo el que lo necesita. Quiero decirle que escudriñe la Escritura y que no se deje guiar por mandamientos de hombre,
ni preceptos de hombre. Que no se deje guiar por eso, sino créale a mi Señor, que mi Señor estará siempre con usted para ayudarle en todo momento. Que la paz del Señor Jesucristo esté con usted y la sabiduría de nuestro Dios sea derramada en su mente para que usted la lleve a los otros que la necesitan también. Que el Señor me lo bendiga. Amén.